Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, nuevamente estamos acá con la clase de escuela dominical. Hoy día, domingo 14 de noviembre del 2021. Hoy estamos comenzando un nuevo estudio dentro del programa de Cristo en Cuadros llamado La Pascua. Hoy ya definitivamente salimos del Génesis, nos vamos a meter en el Éxodo para seguir encontrando, analizando y escudriñando los cuadros que se encuentran en los cuadros de Cristo que se encuentran en la Escritura. Eh, Esta clase está contemplada, y yo hice un cálculo que podría llegar a ser de 5 clases, comenzando desde hoy, pero es muy probable que se extienda. Así que vamos a estar bastantes domingos acá en esta clase. Yo sé que usted conoce bastante lo que vamos a hablar hoy, pero siempre el Señor nos está mostrando cosas. La Pascua es algo que se sabe en nuestra iglesia, que es un evento que se estudia bastante, lo hemos estudiado muchísimo, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que nos va mostrando el Señor, y la idea de esta clase es volver a repasar este cuadro de Cristo y, y encontrar todo lo que el Señor nos quiera hablar. Así que hermanos, les pido que me acompañen en oración para comenzar esta clase y que el Señor pueda bendecir nuestros corazones y mostrarnos lo que dice su palabra. Así que acompáñenme en oración. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este momento, Señor, esta clase de escuela dominical donde podemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque nos entregas tu palabra, Señor, también nos permites estudiarla, escudriñarla, Señor, y lo que nos queda a nosotros es poner en práctica, Señor. Te pido que nos ayudes a eso, Padre Santo, a practicar tu palabra, Señor, y no tan solo quedarnos con la teoría en nuestras cabezas, Señor. Bendice a mis hermanos que están viendo esta clase, Señor, y que seas bendiciendo de principio a fin esta clase. Te pido y te agradezco estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, comenzamos entonces la Pascua. La Pascua está en el capítulo 12 del Éxodo, un capítulo bien extenso. Vamos a leer solamente hasta el versículo 28 para enfocarnos 100% en el contexto de la Pascua. En el capítulo 12 del Éxodo tenemos otros temas, por ejemplo, como dice ahí en los títulos, la muerte de los primogénitos y los israelitas salen de Egipto. Por eso es que nos vamos a enfocar solamente en la Pascua, hasta el versículo 28. Le invito a que me acompañe, que tome su Biblia y que comencemos a leer. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio, de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, y lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado a Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Perfecto, acá tenemos varias instrucciones para la Pascua. Pesaj, del hebreo. La Pascua. Bien, para entrar en materia, hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Iniciando. Vamos a comparar esta porción de la Biblia con 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, versículo 7. Dice: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Acá tenemos el cuadro, Pablo está haciendo un cuadro con la Pascua, con el evento que acabamos de leer, con lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que dice este versículo? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es lo que acabamos de leer textualmente. Bueno, la Pascua es uno de los cuadros más simples de entender en toda la Biblia. Ya le decía al comienzo, en la introducción, cuando comenzamos, que es simple porque abiertamente se muestra el cuadro en el Nuevo Testamento, como lo acabamos de leer acá en 1 Corintios. Se hace una comparación de lo que hizo ese cordero o lo que tenía que hacerse en esa Pascua, en ese evento, en ese episodio, en la instrucción que le da Jehová a Moisés, es lo que hizo finalmente Cristo en la cruz por nosotros. ¿Ok? Y por toda la humanidad. Todo el capítulo muestra la crucifixión y el sacrificio sustituto de Cristo. En el capítulo 12. Lo muestra en cuadros. Después los vamos a ir viendo más en detalle. Solamente esto es una breve introducción para ir metiéndonos ya en la clase de la Pascua.
Y todo el cuadro comienza con Israel en esclavitud, bajo la sentencia de muerte. ¿Y qué es lo que hace Dios? Provee la salvación. Ese es el contexto. Israel, recuérdese, está en esclavitud en Egipto. Entonces, ¿para qué es esta Pascua? Para proveer la salvación. Los israelitas no solamente eran esclavos en Egipto, habían llegado a esa condición de esclavos, sino que los egipcios los querían matar. Tenían ahí un tema contra el pueblo de Israel. Estaban bajo sentencia de muerte. Así que Dios provee esta salvación. ¿Ok? Vamos a ver Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Siguen hablando, aquí Juan sigue hablando en el contexto de la Pascua, sigue hablando con el mismo lenguaje. Se puede hacer una comparación del lenguaje de lo que dice acá, del lenguaje que utiliza Juan, versus lo que dice Éxodo 12, el Cordero. El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 18 y 19. (1, 18 y 19) dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mismo lenguaje acá de Pedro. Cordero sin mancha y sin contaminación, que eran las mismas instrucciones para buscar un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, volvemos a ver acá en otro, ya lo vimos con Juan, el lenguaje de Juan, que hablaba de cordero, el cordero de Dios. Lo vimos con Pablo en Corintios, la carta a Corintios, que hablaba también de la Pascua y con el mismo lenguaje de Éxodo 12. Y acá con Pedro también volvemos a ver lo mismo, volvemos a ver el cordero y vemos los atributos de este cordero, que los tuvo Cristo, por supuesto, pero es una comparación, un cuadro de Éxodo 12, un cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Perfecto, va cuadrando. El cuadro no hay que rebuscar mucho, no hay que escudriñar mucho, esa es la palabra, para darse cuenta que hay una similitud y hay un lenguaje único en el autor. El autor es Dios por medio de Pablo, Juan y Pedro y Moisés. Entonces es un lenguaje uniforme. Cordero sin mancha, el Cordero de Dios para salvación, etc. Tenemos el cuadro ya con esto que acabamos de leer, con la comparación de Éxodo 12, con Corintios, 1 Corintios 5:7, con Juan 1:29 y con 1 de Pedro, ya podemos hacer el cuadro. Porque usted sabe que una de las reglas de hermenéutica, de interpretación bíblica, es comparar la escritura con la escritura. Y es lo que acabamos de hacer ahora, comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y no tan solo con una porción, sino que con múltiples porciones que nos muestren lo mismo. Bien, sigamos entonces. Volvamos nuevamente a Éxodo 12. Éxodo 12. Versículos del 1 al 2. Aquí ya nos vamos metiendo al capítulo, posterior a esta explicación del lenguaje uniforme, del cuadro. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Es importante ese detalle porque nos da contexto de dónde están. En la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cuál es el contexto? Nuevamente, están sufriendo, los israelitas están sufriendo como esclavos
en Egipto. No están viviendo una vida tranquila, no están... usted se preguntará, o se puede hacer la pregunta, ¿por qué existe la Pascua? ¿O para qué es la Pascua? Bueno, era precisamente por esto, porque los judíos, los israelitas, estaban sufriendo como esclavos en Egipto y estaban sentenciados a muerte. ¿Ok? Todo este cuadro comienza con Israel en Egipto sentenciado a muerte. Comienza con Israel en Egipto sentenciado a muerte. Vamos a Éxodo 2 para comprobar eso que les acabo de decir. Éxodo 2, versículo 23. Dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Ok? Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Imagínense. Éxodo 11, ahora. Versículo 4 al 5. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Perdón. Ahí sí. Entonces, toda la historia de nuestra salvación comienza de la misma forma. Recuérdese, nacimos en pecado y luego en vida escogimos pecar por nuestro propio libre albedrío. ¿Ok? Porque llegamos a ser esclavos del pecado, sentenciados a muerte. Tal cual como el pueblo de Israel estaba en Egipto, en esclavitud, sentenciados a muerte. Acompáñenme a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sentenciados a muerte, por cuanto todos pecaron. Vamos a Efesios 2, 1 y 2. Y Él, Cristo Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos en la misma condición que Israel, antes de ser salvados por este Cordero que es Jesucristo. Nosotros estábamos en esclavitud, nacimos en esclavitud del pecado, y posterior a eso obtuvimos la salvación de este Cordero de Dios llamado Jesucristo. Exactamente igual como el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, este pueblo que estaba acá, pasó muchos años en Egipto, y como decía el versículo que leímos, el rey de Egipto murió y desconoció este acuerdo que había con José, y probablemente desconoció todo lo que había hecho José a lo mejor, pero este pueblo de Israel ya venía siendo esclavo de Egipto. Por lo tanto, los que iban naciendo del pueblo de Israel también nacían en esclavitud. Y como nacían en esclavitud, estaban sentenciados a muerte, porque su vida era de esclavitud y de servidumbre. Por lo tanto, Dios, a causa de los gemidos, como dice Egipto, por los gemidos del pueblo respecto a la servidumbre, Dios, Jehová, les ofrece la Pascua. ¿Ok? Para salvarlos de servidumbre, para sacarlos de Egipto. Igual que nosotros. Como Israel, antes de la Pascua, estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Vamos a Romanos 6, 23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos igual que Israel, es lo que hemos repetido acá. La salvación de la muerte y la salida de la esclavitud en Egipto viene por medio de la sangre de un cordero inocente. ¿Se recuerda el Éxodo 12? Cómo las características de este cordero inocente o de este cordero de Dios tenía que ser inocente, sin mancha. Bueno, nuestra salvación de la muerte también viene por la sangre de un cordero inocente, que es Jesucristo. ¿Cuál es la condición de la congregación acá en Egipto? ¿Cuál es la condición? Y acá yo le puse el calendario para explicarle un asunto importante acá. El calendario hebreo, perdón. Dios le da una promesa de un nuevo comienzo. Vamos nuevamente a Éxodo 12. Un nuevo comienzo. Versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, acá viene la promesa. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Dios les da una promesa de un nuevo comienzo. A partir de ahora, la vida de la nación de Israel tiene un nuevo comienzo. El mes de la Pascua llegó a ser el primero de los meses y el primero del año. Acá es firme esto. Este mes será principio de los meses. Y bueno, yo le quise poner acá un calendario hebreo, que ya lo hemos revisado antes con las fiestas de los judíos, y para mostrarles que el mes de Nisan, que está acá, este es el primero. Porque acá está la fiesta de la Pascua, la Pesaj en el hebreo. Bien, ahí hay otras fiestas que también se nombran en Éxodo 12, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levaduras y de las primicias. Creo que alcanzamos a leer solamente la de la fiesta de los panes sin levadura, al parecer se mencionó muy rápidamente en el Éxodo 12, pero para que usted lo vea, acá comienza el calendario de los judíos, de los hebreos, en el mes de Nisan. Y es exactamente lo que les promete acá Dios, o les dice, este mes os será principio de los meses. Ustedes parten de acá. O sea, la cuenta de su calendario anual comienza acá, con la Pascua. Bien, ahí usted si quiere verlo después, ver las fiestas que vienen, o irse a las clases anteriores donde hablamos también extensamente de las fiestas, también lo puede hacer e indagar un poquito más. Pero acá está. Hay otro dato interesante que está entre los meses de marzo y abril, para nosotros, nuestro calendario gregoriano. ¿Sí? Seguimos entonces. Eso es con la nación de Israel, con lo que acabamos de leer en el versículo 1 y 2. Y fíjese acá, la aplicación de la sangre del Cordero de Dios implica un nuevo comienzo también para nosotros. Tal como con la Pascua es un nuevo comienzo para la nación de Israel, porque comienza su año calendario, todo comienza de cero nuevamente. Para nosotros también es lo mismo que sucede con nosotros los creyentes, los salvados. Acompáñenme a Juan 3. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 7. Dice así: Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un nuevo comienzo.
empezar de cero. Empezar absolutamente de cero. Nacer de nuevo tiene que ver con la salvación. Uno, a partir de la salvación, cuando pone su fe en Jesucristo, comienza de cero. Comienza una hoja en blanco en nuestras vidas. ¿Ok? Tal como comienza el calendario de los judíos, de los israelitas. Y para complementar, vamos a 2 Corintios. 2 Corintios 2, 5 y 17. Usted ya sabe lo que viene en este versículo, que habla del nuevo comienzo también. 2 Corintios 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, si uno puso su fe en Jesucristo, si fue salvado, a partir de ahí, hermanos, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, nosotros también tenemos un nuevo comienzo en nuestra vida. ¿Ok? Para quienes están sufriendo la esclavitud, Dios les ofrece un nuevo comienzo, una nueva vida, con la salvación de Cristo. Pero antes tiene que poner su fe en la persona de Jesucristo, creer en Jesucristo, para nacer de nuevo y para comenzar desde cero, tal como la nación de Israel con el calendario que acabamos de ver acá. Entonces tenemos otro cuadro interesante respecto al nuevo comienzo de la nación de Israel con la Pascua y a la vida del creyente con la Pascua, con la crucifixión de Cristo y con creer en esa crucifixión de Cristo y creer en Cristo como nuestro Señor. Ahí está el cuadro nuevamente. Otra vez podemos ver que el cuadro calza perfecto. No hay que... lo acabamos de comprobar en Juan y en 2 Corintios, que el cuadro es efectivo. Y es fácil de comprobar. Podemos seguir buscando y nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas menciones en el Nuevo Testamento respecto a esto mismo. ¿Okay? Yo de la pauta tuve que sacar algunos textos para que no fuese tan larga la clase. Así que si usted quiere hacerlo, también lo puede buscar y lo puede añadir ahí al video, a sus apuntes personales. Pero sepan ustedes que esto del nuevo comienzo, existen muchas referencias en el Nuevo Testamento acerca de esto. Pablo hablaba mucho de eso, del borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Sigamos. Y para ir terminando acá, hermanos, les pido que vayamos a Éxodo 12 nuevamente. Éxodo 12. Versículos del 3 al 5. Dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjese acá, la salvación que Dios provee a toda la congregación de Israel viene a través de un cordero. Es lo que dijimos en la imagen anterior. Nuestra salvación también viene a través de un cordero. El cordero es Jesucristo. El propósito y el plan de Dios no es solo salvar a Israel. Veamos el versículo 11 del mismo capítulo. 11 de Éxodo 12. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Fíjese acá, el propósito, como decíamos, y el plan no es solo salvar a Israel.
Fíjese, la salvación es solo el comienzo de un nuevo andar con Dios. No es, bueno, lamentablemente, hermanos, mucha gente toma, toma la salvación como un amuleto, como algo que hay que hacer eh, para salvarme y olvidarme, me olvido. No es así. La salvación es solo el comienzo de nuestro nuevo andar con Dios. ¿Ok? No nos vamos a meter en en cuestionar la salvación de otros, solamente decir que por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y también hace un tiempo estudiamos bastante la parábola del sembrador, donde podemos ver los tipos de salvaciones. ¿Ok? Si usted quiere hacer un repaso de ello, lo puede hacer. Está en nuestro canal de YouTube de la iglesia. Puede aprender sobre las salvaciones y cuáles son las evidencias de conversión, que lo vimos bien detalladamente, pasamos bastante tiempo en la parábola del sembrador, para que usted lo pueda recordar. Bien, la salvación es solo el comienzo de un nuevo andar con Dios. Dios quiere salvar a este pueblo, a Israel, para darle una nueva ley y apartarlo para su uso en este mundo. No solamente salvarlos por salvarlos, están gimiendo, están en la servidumbre, son esclavos, sí, perfecto, pero dentro del plan de Dios no está solamente el sacarlos de Egipto, salvarlos de la sentencia de muerte que tenían, sino que lo que quiere hacer Dios con esta nación, con Israel, es entregarles una nueva ley y apartarlos para su uso en este mundo. Usted sabe que la salvación viene de los judíos y los judíos, como vimos en clases anteriores, perdón, participan de muchos pactos. Tampoco vamos a hablar de los pactos, también puede recordar algunas clases anteriores, pero sepa usted, hermanos, que el pueblo de Israel, eh, Dios usó y está usando y usará al pueblo de Israel para sus propósitos. ¿Ok? Por lo tanto, lo que les quiero decir, lo que quiero enfatizar, hermanos, es que Dios no solamente salvó al pueblo de Israel para salvarlos porque sí y nada más, sino que los quería para entregarles una nueva ley y apartarlos. Esa frase es importante, apartarlos para su uso en este mundo. Algo que lamentablemente en lo que vemos de la historia de Israel, se apartaron por un tiempo, fueron apartados para Dios, pero muchas veces volvían al mundo, volvían y volvían con otros dioses, y es lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y es por eso que Dios va a tratar en el futuro con la nación de Israel. ¿Ok? Pero ellos tenían, Dios les dio esta ley y Dios los va a juzgar por esta ley. ¿Ok? Antes de usar a este pueblo, debe tratar el tema del pecado. ¿Sí? Antes de poder entregarle esta ley y empezar a usar a este pueblo, Dios necesita tratar con el tema del pecado. Por eso es que Dios les proveyó un cordero. Y es lo que simboliza este episodio o este evento de la Pascua. Para principalmente tratar con este tema del pecado del pueblo de Israel. ¿Ok? Podemos también decir exactamente lo mismo de nosotros. La salvación nuestra, como decíamos, es solo el comienzo de nuestro nuevo andar con Dios. ¿Ok? Bien, siguiente punto, y para terminar, hermanos, esto solamente es como una especie de introducción al capítulo y al estudio de la Pascua, así que va a ser breve. Último punto, cada uno debe tomar un cordero, cualquiera de las ovejas o de las cabras, dice Éxodo 12. Y lo que acabamos de leer acá del 3 al 5, Éxodo 12 del 3 al 5. El cordero de la Pascua en Éxodo 12 es un cordero común y corriente. Usted lo vio acá, tenía
Podía ser cualquiera, siempre y cuando tuviese los requisitos que dicen acá. Leámoslo nuevamente, del 3 al 5. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí viene lo importante. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Podía ser cualquier cordero de las ovejas o de las cabras, pero este cordero es un cordero común y corriente. Sin embargo, tenía que cumplir algunos atributos. Tenía que ser sin defecto y ser macho de 1 año, según lo que dice acá el versículo 5. ¿Ok? Pero dejar en claro que podía ser cualquiera de los corderos o de las cabras. Cualquiera, común y corriente. Solamente tenía que cumplir este requisito, sin defecto y macho de 1 año. Obviamente ahí se descartan varios, que son machos superiores al año y que son machos que tienen defecto. ¿Sí? Lo que le quiero decir es que era común y corriente, podía ser cualquiera. Perdón lo majadero. Y acá está lo interesante, porque el cuadro de Cristo en este punto es que Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, completamente hombre, como uno de nosotros. Un hombre común y corriente, pero sin pecado. Tal cual como este cordero de las ovejas o de las cabras, podía ser cualquiera, común y corriente, pero tenía que ser sin defecto y macho de 1 año. Jesucristo fue común y corriente en lo que respecta al ser humano, al cuerpo. Era como nosotros, era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Pero tenía el mismo atributo que tenía que tener este Cordero de la Pascua, que era sin defecto. Cristo fue sin pecado. 100% hombre, pero sin pecado. Vale decir, sin defecto. Exactamente como el Cordero de Éxodo 12 que acabamos de leer acá. ¿Sí? Entonces tenemos otro cuadro que se está clarificando. Acompáñenme a 1 Timoteo. 1 Timoteo 3:16. Dice así: indubitablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios hizo hombre, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es el misterio de la piedad, como le dice acá Pablo en esta epístola. Dios fue manifestado en carne, este Cordero de Dios que estamos hablando, sin pecado, como el Cordero de la Pascua tenía que ser sin defecto. Podía ser cualquiera, pero sin defecto, y macho de 1 año. ¿Ok? Nuevamente, Dios se hizo 100% hombre, pero sin pecado. Vamos a Filipenses 2, para complementar acá. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre, el cual, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios finalmente,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado, sin defecto, como el Cordero de la Pascua. Cristo es nuestro Cordero. Y por último, Isaías 53, (53:2). Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Leamos nuevamente y entendamos lo que dice este versículo. Desmenucemos. Subirá cual renuevo delante. Veamos del 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesucristo, hermanos, Dios se hizo 100% hombre, sin pecado. Así que, hermanos, vamos a llegar hasta acá en esta clase, para no meternos en el tema siguiente, que es un poquito más extenso. Así que les agradezco que hayan llegado hasta esta parte de la clase, hermanos. Espero que sea de bendición aprender nuevamente esto de la Pascua. Sin duda hay muchas cosas que usted ya sabe, hay muchas cosas que también faltan por aprender. Pero lo importante, hermanos, es que podamos poner en práctica esto que estamos aprendiendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras familias, con nuestros amigos, hermanos, y contarles que hay un Cordero que quita el pecado del mundo, y ese Cordero es la persona de Jesucristo. Hablemosle de Jesucristo a nuestros conocidos, contémosles la obra que hizo en nosotros, y que nuestro testimonio, hermanos, sea tan coherente con nuestro hablar. Si es que nuestro testimonio no está bien, corrijamos. Tenemos tiempo de corregir, hermanos, para llevar el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, llevarlo a otros, a quienes no lo conocen todavía, a este Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios, antes de usarnos, nos quiere quitar el pecado. Tal como lo pasó con Israel, antes de usarlo para sus propósitos, tuvo que tratar el tema del pecado. Y es así como sucede con el hombre, así como sucedió con nosotros. Jesucristo primero nos salvó, nos limpió nuestros pecados a través de la persona de Jesucristo, y ahora nos puede usar para su obra. Así que, hermanos, les insto a que piensen en este tema de la Pascua, piensen en los cuadros que hemos visto acá, los pequeños cuadros que hemos visto con respecto a la nación de Israel versus nosotros, para saber cuál es nuestro propósito, qué es lo que quiere hacer Dios con nuestra vida. Hermanos, les agradezco nuevamente y oremos para terminar esta clase. Oremos. Dios Padre Santo, gracias por esta nueva clase, Señor. Gracias porque nos permites seguir aprendiendo. Gracias por mostrarnos cuadros, mini cuadros, semejanzas de la vida de Jesucristo, Señor. Gracias por eso, gracias porque tenemos tiempo para poder aplicarlo en nuestra vida, Señor. Y te pido que seas bendiciendo a mis hermanos, que esta semana que comienza, que podamos empezarla de la mejor forma, Señor, con ganas de servirte, Señor, y ganas de cumplir tu palabra, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, y nos vemos la siguiente semana con una nueva clase de Escuela Dominical. Chao.